El 25 de enero la Iglesia Católica celebra la conversión de San Pablo. 8 datos que debes conocer sobre San Pablo y su conversión. 1. ¿De dónde era San Pablo? En los Hechos de los Apóstoles, San Pablo afirma: soy judío, de Tarso de Cilicia, ciudadano de una gran ciudad. Hechos 21, 39. Tarso era la capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa sureste de la Turquía moderna, por lo que San Pablo no era de Tierra Santa. En realidad, era un judío nacido en lo que hoy es Turquía. Era una ciudad portuaria y un destacado centro comercial. Por estas razones, y porque era la capital, puede describirla como una ciudad que no es mala, es decir, que no es una ciudad común y corriente. Era una ciudad famosa. Una de las cosas por las que fue famosa era por ser el lugar donde Marco Antonio conoció a Cleopatra, después de lo cual se embarcaron en su alianza condenada al fracaso. Tarso sobrevive hoy como la ciudad turca de Mersin. 2. ¿Dónde fue criado y educado San Pablo? En Jerusalén. En los Hechos de los Apóstoles, San Pablo también da un poco más de información sobre sus antecedentes. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad Jerusalén a los pies de Gamaliel, educado según la estricta ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Hechos 22, 3. Gamaliel fue un famoso maestro judío. De hecho, es tan famoso que hoy sabemos de él por fuentes judías. Gamaliel también se menciona en el libro de los Hechos, donde adopta una visión abierta del cristianismo e insta a que no sea perseguido. Hechos 5, 34, 42. San Pablo no estaba de acuerdo con él en ese momento, porque esto fue antes de su conversión y de la gran persecución de la iglesia que llevó a cabo. 3. Si nació en Tarso y se crió en Jerusalén, ¿cuál era la ciudadanía de San Pablo? A lo largo de su vida, San Pablo probablemente tuvo múltiples ciudadanías, algunas de ellas simultáneamente. En el mundo antiguo, un ciudadano era una persona que gozaba de privilegios legales especiales por pertenecer a una ciudad determinada. De ahí viene la palabra ciudadano. Hoy en día pensamos que la ciudadanía indica el estado-nación al que pertenece una persona, pero en el mundo antiguo originalmente se refería a las ciudades. Cuando nació, San Pablo pudo haber sido ciudadano legal de Tarso, y más tarde pudo haber sido ciudadano legal de Jerusalén. Pero hay otra ciudad de la que sabemos con certeza que era ciudadano, Roma. Esto no era algo común. La mayoría de las personas que eran súbditos del Imperio Romano no eran ciudadanos de Roma. San Pablo lo era, aunque era judío nacido en Tarso. Esto se debía a que los romanos tenían la política de permitir que las personas, incluso los extranjeros, se convirtieran en ciudadanos de Roma para fomentar el compromiso y la lealtad al imperio. La ciudadanía se podía obtener de varias maneras, incluida la herencia de uno de sus antepasados. Este fue el caso de San Pablo, lo cual fue una gran suerte para él. En Hechos 22 leemos: Entonces vino el tribuno y le dijo a Pablo: Dime, ¿eres ciudadano romano? Y él dijo: Sí. El tribuno respondió: Compré esta ciudadanía por una gran suma. Pablo dijo: Pero yo nací ciudadano. 4. ¿Por qué es importante la ciudadanía romana de San Pablo? Los ciudadanos romanos tenían derechos legales especiales en el Imperio Romano. No se les podía tratar como a la gente corriente. En particular, había que respetar sus derechos especiales en los procedimientos judiciales. Esto se refleja en lo que le sucede a San Pablo en Hechos 22. El tribuno ordenó que Pablo fuera llevado al cuartel y ordenó que lo examinaran con azotes, para descubrir por qué los hombres de Jerusalén gritaban así contra él. Pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Te es lícito azotar a un ciudadano romano, sin ser condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue al tribuno y le dijo: ¿Qué vas a hacer? Porque este es ciudadano romano. Cuando San Pablo confirma que es ciudadano romano, la actitud del tribuno cambia. Entonces los que estaban a punto de interrogarlo se retiraron de él al instante, y también el tribuno tuvo miedo,
porque comprendió que Pablo era ciudadano romano y que lo había atado. Aunque se había demorado mucho en visitar la ciudad, Romanos 1, 8, 15. Los derechos especiales que tenía como ciudadano romano llevaron a que San Pablo finalmente viniera a Roma. 5. ¿Por qué la ciudadanía de San Pablo lo llevó finalmente a Roma? Uno de los derechos que confería la ciudadanía romana era el de que su caso fuera juzgado directamente ante el César, por lo que uno de los puntos de inflexión en el libro de los Hechos se encuentra en el capítulo 25, donde leemos: Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, dijo a Pablo: ¿Quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allí por estos cargos ante mí? Pero Pablo dijo: Estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. A los judíos no he hecho ningún mal, como bien sabéis. Sí, pues, soy un malhechor, y he cometido algo por lo que merezco morir. No intento escapar de la muerte, pero si no hay nada en sus acusaciones contra mí, nadie podrá entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de consultar con su consejo, respondió: Has apelado al César irás. El César en ese momento era Nerón y, aunque tenemos razones para pensar que San Pablo fue liberado después de su primer juicio ante Nerón, finalmente tuvo problemas con el cruel dictador, quien ordenó su decapitación. San Pablo fue enterrado en la carretera Apia, donde ahora se encuentra la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. Se cree que el estatus de San Pablo como ciudadano romano es lo que le salvó del destino que sufrió San Pedro. San Pedro fue crucificado, pero se trataba de un destino tan cruel que no podía imponerse a los ciudadanos romanos. Los condenados agonizaban durante horas. Por lo que San Pablo fue decapitado, de forma rápida y comparativamente menos dolorosa. 6. ¿Es significativo el cambio del nombre de San Pablo? No tanto como se cree. Estamos acostumbrados a que las personas en la Biblia tengan cambios de nombre dramáticos y realmente significativos, como cuando Abraham se convierte en Abraham, Jacob se convierte en Israel o Simón se convierte en Pedro. El nombre de Pablo era básicamente un asunto práctico. En arameo, su nombre era Saúl pero necesitaba trabajar con los griegos. El griego no tiene el sonido sh, por lo que los griegos no habrían podido pronunciar su nombre de nacimiento. Es por eso que en el Nuevo Testamento griego se le conoce como Saulo, Saulos, y Pablo, Paulos. Son formas de su nombre judío que eliminan el sonido inicial y lo reemplazan por algo más amigable para la lengua griega, además de agregar una terminación griega, os. Es como cuando alguien de China que trabaja en Estados Unidos elige un nombre que es más fácil de pronunciar para los angloparlantes. Así, su nombre alternativo, que no es realmente un cambio de nombre, se introduce sin mucha fanfarria en medio de un verso, pero Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente. Hechos 13, 9. 7. ¿Se contradicen entre sí los relatos de la conversión de San Pablo? No precisamente. La conversión de San Pablo se relata 3 veces en Hechos, capítulos 2, 22 y 26. A veces las personas los acusan de contradecirse, basándose en lo que percibieron los compañeros de Pablo, según los 2 primeros relatos. Los hombres que viajaban con él se quedaron mudos, oyendo la voz pero no viendo a nadie. Hechos 9, 7. Y los que estaban conmigo vieron la luz pero no oyeron la voz del que me hablaba. Hechos 23, 9. La aparente contradicción aquí es un defecto de la traducción. No existe en griego. Sin entrar en detalles gramaticales, el griego hace una distinción entre diferentes formas de oír, la mera percepción del sonido frente a su comprensión. Eso es lo que está pasando aquí. Los hombres que estaban con San Pablo escucharon la voz pero no entendieron lo que se decía. 8. ¿Qué enseñanza clave de San Pablo se remonta a su primer encuentro con Cristo? Uno de los temas principales de San Pablo en sus cartas es la idea de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Este tema es uno exclusivamente paulino. También parece tener eco en las primeras palabras de Cristo a San Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Hasta entonces, San Pablo había estado persiguiendo a cristianos como individuos,
miembros de la Iglesia de Cristo, pero Jesús se identifica con ellos de tal manera que dice que Pablo lo estaba persiguiendo. La reflexión posterior de San Pablo sobre las primeras palabras que Jesús le dirigió puede haberlo llevado a entender la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.